Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta pequeña reflexión que vamos a tener hoy de la paradoja de la alegría cristiana, y vamos a hablar de por qué es una paradoja. La carta a los Filipenses de San Pablo incluye este mandato: alégrense siempre en el Señor. Si atravesamos toda la escritura, nosotros vamos a encontrar que siempre que Dios, en los profetas, en los reyes, en los jueces, en Jesucristo, en el Evangelio, encontramos la alegría o la palabra alegría, siempre está en un entorno de paradoja. Hay una paradoja profunda en la alegría del cristiano y la naturaleza del ser humano. ¿Por qué hay una paradoja? Porque se nos pide experimentar algo, abrazar algo que no necesariamente tenemos en ese momento, que no necesariamente es lógico según las circunstancias que se están viviendo en ese momento. Específicamente cuando hablamos de regocijarse en el Señor, en el Antiguo Testamento lo encontramos casi siempre en contextos de destierro, en contextos de abandono, en contextos de oscuridad, de no encuentro a Dios, no siento a Dios. En la esclavitud, regocíjense en el Señor porque vendrá la liberación. En el desierto, regocíjense en el Señor. Cuando tenían hambre y sed en el desierto, pero regocíjense en Yahvé. Y es como, a ver, acabo de salir de esclavitud, me han sometido, me han tratado mal, me han despojado de todo, me han tratado en contra de mi dignidad, así que regocíjate. Y la experiencia de los profetas no es, hermanos, lo que viene a nuestra mente cuando nosotros pensamos en regocijarse. Si nosotros humanamente hablamos de la naturaleza, la condición y las circunstancias de aquellos que nosotros tenemos en la escritura como profetas, vamos a ver a gente deprimida, vamos a ver a gente que perdió toda esperanza. Nosotros en los profetas no encontramos gente súper alegre según el mundo. No encontramos personas que experimentaran una alegría en la superficialidad de lo cotidiano. O sea, recuerden que Dios nos habló a través de profetas que, por ejemplo, se fueron al desierto y dijeron: mejor me quiero morir y ya, que la muerte venga por mí. Y dejó de comer, se tiró en la mitad de la nada del desierto a decir: mátame, Señor. Y tenemos otro enviado de Dios que dijo: maldito el día en que nací. Jeremías, deprimido, desesperanzado. Luego mandó a predicarle alegría a un pueblo, y el profeta que llevaba la alegría prefirió meterse dentro de una ballena y dar media vuelta y decir: yo allá no voy. Siempre que nosotros vemos el mandato de la alegría en las escrituras, Dios está invitando a una experiencia que no es natural a las circunstancias que están viviendo. Cuando Dios nos dice a nosotros: alegraos, regocijaos en Yahvé, regocijaos en la esperanza, Él se lo está diciendo a personas que en todo lo que son y en todo lo que están viviendo no pueden experimentar la alegría. En sí mismos, no tienen con qué. Y si tú y yo analizamos a los profetas, creo que tú y yo no estamos muy lejos de eso. Porque lo que le dijo a Isaías, lo que le dijo a Jeremías, lo que le dijo a Joel, lo que le dijo a Ezequiel, lo que le dijo al rey David en tantos momentos donde quiso morir, es exactamente la invitación que te está haciendo a ti hoy. Yo quisiera invitarte a reflexionar en cómo te encuentra el mandato de la alegría hoy. Porque a veces, hermano querido, hermana querida, escuchamos la invitación del Señor a regocijarnos y pensamos: ok, aquí estoy yo y aquí está la alegría y Dios me dice que me alegre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a vestirme de alegría, como si la alegría fuera algo externo que yo me pongo. Entonces yo me limpio las lágrimas, dejo de llorar, dejo de quejarme, dejo de estar triste y hago de cuenta que estoy feliz, porque eso es lo que Dios quiere, que yo esté sonriente y que no me queje y que no me duela lo que me duele. Porque además lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? Los cristianos no andan con cara triste, los cristianos no andan con cara larga, los cristianos no se quejan, los cristianos todo lo sienten, pero dicen: bendito sea el Señor. No pasa nada, yo no sufro, no. Abrazo la cruz y sigo caminando. Suena muy bonito, pero yo te aseguro que en tu vida no es así. ¿Cómo te encuentra el mandato de la alegría hoy? No como un vestido que te tienes que poner, sino como una puerta en donde debes entrar. Y si el Señor nos dice hoy: alégrense, es porque tenemos todas las razones posibles para no estar alegres. ¿Cómo estás hoy? En tu vida, en tus circunstancias, en tus relaciones, en tu economía. Hay tantos ámbitos en la vida de una persona que coger la alegría como un ropaje que tú simplemente le lanzas a una persona y que tiene que cobijar todos los ámbitos de su vida no es realista y realmente tampoco es bíblico. Todas las áreas del corazón humano que componen la vida de una persona, en sus relaciones interpersonales, en tus amigos, en las personas de tu trabajo, en tu ambiente laboral, en tus familias, la familia extendida que tienes y luego el núcleo familiar más inmediato,
en las relaciones rotas que tienes con tus padres, con tus hermanos, en las relaciones afectivas que has querido construir y han fracasado, o en el matrimonio que tienes que a veces se siente roto, o en la viudez, o en la soledad de la soltería. Eso no es tan fácil. Como mira, vístete de alegría, en todo eso, vístete, no importa, tú finge que estás feliz, porque eso es lo que Dios quiere. Y pareciera que la invitación que nos hace Cristo es a, ¿sabes qué? No te quejes. No te quejes y ya está, eres bendecido hoy. Y todo eso es cierto, pero lo que las escrituras nos demuestran es que en la naturaleza humana siempre vamos a encontrar la invitación a la alegría en entornos de ambigüedad. ¿Qué entiendes tú hoy por esta invitación de regocíjate en mí que te hace Jesucristo? Dios no es tonto. Sé que suena fuerte decirlo, pero a veces pensamos que lo es o lo tratamos como tal. Él sabe a quién le está pidiendo estar alegre. Sabe en qué circunstancias está el corazón a quien le está pidiendo estar alegre. Pero no se lo está pidiendo como una exigencia. Como si Jesús se presentara a ti hoy y te dijera, no sé cómo vas a hacer, no sé cómo lo vas a lograr, ni cómo lo vas a fingir, pero necesito que estés alegre. Él es la alegría. Cuando el Señor nos pide estar alegres, lo que nos pide es estar en Él. Y por eso la alegría no es simplemente una emoción. La emoción de alegría, en cuanto a emoción, es pasajera. Todas las emociones son pasajeras, temporales. Por lo tanto, la alegría no es una emoción. Los sentimientos también son cambiantes. Hoy siento gozo, pero mañana de pronto no. Por lo tanto, la alegría tampoco es un sentimiento. Cuando el Señor nos habla de la alegría, nos está hablando de la identidad propia de quien Él es. Solo quien vive en Jesucristo puede gozar de la identidad de Jesucristo. Es una alegría que no es de este mundo, pero nos ha prometido experimentarla en este mundo. Y esa es la ambigüedad. Que tú y yo constantemente nos movemos entre circunstancias completamente opuestas al gozo y a la alegría y la posibilidad sobrenatural de experimentar a Jesucristo en medio de todo lo que vivimos. Pero entonces vamos a aterrizar esto. Vámonos un poquito al principio. Vamos al contexto catequético de la teología del cuerpo respecto al Génesis. Capítulo número 1 se nos narra el relato de la creación, de hecho 2 relatos de la creación. Y en cada uno de estos relatos de la creación tú vas a encontrar un orden. En el primer relato encontramos de alguna manera la explicación objetiva, detallada de lo que Dios hizo día por día, ¿no? Y nos da un orden, un sentido, una lógica de la creación en el amor de Dios. Pero luego, en el segundo relato de la creación estamos expuestos a un relato y a una narración un poco más personal de lo que el ser humano experimenta al ser creado por Dios. Se nos revela en el libro del Génesis como una experiencia profunda de comunión con Dios. Pero yo me quiero enfocar hoy en algo particular respecto a ese hombre originario, esa primera mujer y ese primer hombre, esa primera experiencia de saberse creado antes del pecado. Por eso San Juan Pablo II denomina esta experiencia soledad originaria. Hombre originario en general. Pero este hombre originario, ¿quién es? Es el hombre antes del pecado original. El hombre originario, antes de la enfermedad, del pecado y de la muerte, era el hombre capaz de gozo en Dios. A él no le tenían que decir, alégrate. O ustedes encuentran en el libro del Génesis el mandato de alégrense en el Señor. A mí no me pueden dar un mandato de María Paula, respira. Ya lo estoy haciendo. Solo si yo dejo de respirar, tiene sentido que el médico me diga, María Paula, respira conmigo. El ser humano en el principio no necesitaba un mandato de ser feliz en Dios, porque él ya era feliz en Dios. En el principio, nuestro corazón era capaz de experimentar un gozo independiente de las circunstancias, porque vivíamos en Dios. ¿Qué pasa después del pecado? Vámonos de nuevo al capítulo 2 del libro del Génesis. La tentación. ¿Qué hace Satanás? Va a la mujer que era la custodia del corazón del varón, la custodia del gozo de la comunión. Él era el protector y el proveedor de la comunión entre ellos. Ella era la custodia del amor entre ellos. Y va a aquella que custodiaba el gozo de vivir en Dios y amarse en Dios y le dice, ¿cómo así que Dios no quiere que ustedes coman de los frutos de este árbol? Y Eva, que vivía en el gozo de Dios, vivía en la verdad de Dios, le dice, no, eso no es cierto. Ella era capaz de reconocer que ahí había mentira. Dios dijo que podemos comer de todos los frutos de los árboles, solo de ese no, porque ¿cuál fue la mentira? Es cierto que Dios no quiere que se sacien de ningún fruto, pero lo creó libre, ¿o no? ¿Qué significa que nos creó libres, hermanos? Que lo creó con la capacidad de amar
o elegir no amar, porque el amor es en esencia libre. Si yo no puedo decir que no, mi sí no vale nada. Si yo no puedo decir, Dios, no te quiero amar, amar a Dios no significa nada. Porque solo cuando yo tengo otra opción es que elegir comprometerme con esta persona tiene mérito y valor. Piénsenlo en el matrimonio. Ustedes se imaginan, no, me casé con usted porque no había nadie más. Me casé con usted porque me tocó. Me casé porque me obligaron. Me ordené sacerdote porque no había más y me obligaron. Tu decisión sería inválida, nunca existió, no es un acto de amor, porque el amor es libre. Y sobre todo, la mayor expresión, la expresión verdadera de la libertad, ¿cuál es? Elegir el bien. La libertad no es solo poder decidir, eso es una capacidad humana, todos podemos decidir el bien o el mal. Pero la capacidad de decisión no es la libertad. La libertad es cuando en medio de dos decisiones yo elijo el bien. Y solo en las elecciones buenas conservo la libertad. Cuando elijo lo contrario al bien, lo contrario a la verdad, lo contrario a mi dignidad, pierdo la libertad. Y me vuelvo esclavo de aquello que elegí. Y por eso es muy importante entender la relación profunda entre la libertad y el gozo espiritual, la alegría. Porque el que es esclavo no puede ser feliz, no es alegre. El que está en esclavitud, amarrado, anclado con grilletes, no puede experimentar gozo profundo. Solo el que es libre puede regocijarse, puede ser feliz. Por eso cuando tú y yo hablamos de palabras que se vuelven tan comunes como felicidad o gozo, tenemos que ir a lo profundo. ¿Cómo puedo yo ser feliz hoy si no soy libre hoy para elegir bien? Entonces, si tú hoy me dices, es que estoy experimentando deseos profundos de ser feliz, esa alegría del que hablan los demás, pero no puedo, yo solo tengo dos opciones. O la rechazo y asumo que nunca voy a ser feliz, o la finjo y me pongo el disfraz de cristiano alegre todos los domingos en misa. Pero en lo profundo estoy roto por dentro y en mi casa llego a gritar a mis hijos y llego a ser grosero con mi esposa y llego a ser grosero con mi esposo y llego a tratar mal a la gente que sí tiene que convivir conmigo. Y no somos personas malas, somos personas que genuinamente cuando nos ponemos el traje de la alegría queremos vivirlo. Y Señor, yo me esfuerzo por ser feliz y decir que no me afecta y que no pasa nada, pero no es real. Porque de nuevo, la alegría, el gozo espiritual, el gozo verdadero no tiene nada que ver con un traje o un vestido. Tiene que ver con la realidad de la libertad interior. Y entonces, ¿qué le está diciendo la serpiente a Eva? Dios te mintió, porque Dios te dijo que todo lo que había creado era para ti. Y ahí hay un árbol que no es para ti. Dios te dijo que tú eras libre para elegir lo que tú quisieras, pero ahí hay algo que tú no puedes elegir. Dios te dijo que Él quiere que tú seas como Él, que fuiste creada a imagen y semejanza, que te quiere hacer como Dios, pero la realidad es que te mintió, Él no quiere que tú seas como Él. Cuando Satanás le dice al corazón del ser humano, Dios no quiere que se te abran los ojos porque serás como Él, lo que le está diciendo es, Él no es tu papá. Lo que Satanás le estaba diciendo a Eva es que se estaba metiendo directamente con su identidad profunda de hija. Le estaba diciendo, Él no es tu padre porque Él no quiere que tú seas como Él. No hay nada de Él en ti. Date cuenta que Él es eterno y tú eres mortal. Date cuenta que Él es bueno. Date cuenta que Él es sabiduría. Él no quiere que tú seas como Él. Él no quiere que tú seas hija, hijo. Y fue ahí donde la tentación tomó forma de desconfianza. Porque si ella antes podía reconocer la verdad, cuando se metieron con su identidad, hubo un momento donde ella ya no pudo y se cuestionó. ¿Será que en verdad Dios no quiere que se me abran los ojos? Ella dejó de creer que Dios ya la había creado para mirar y ver la verdad. Desconfió del Padre. Yo creo que nosotros no somos conscientes de cuál es la herida más profunda del corazón del ser humano. Obviamente el pecado original, pero en términos de heridas emocionales, cuando nosotros hablamos de heridas emocionales, siempre tenemos que ir a la raíz de las primeras heridas, las heridas fundantes de nuestro corazón. Siempre toman la forma de heridas paternas y heridas maternas. Las figuras principales son papá y mamá. De los 0 a los 7 años en una etapa y de los 8 a los 12 años en otra.
Porque en el plan de Dios, en esas 2 etapas, era donde tú y yo aprendíamos de papá y mamá que somos valiosos, que nuestras necesidades son válidas, que cuando lloramos vamos a ser cuidados, pero no malcriados, pero no violentados. Vamos a ser educados en patrones de apego seguro. Vamos a saber expresar las emociones. Vamos a ser cuidados. Nos van a enseñar a responsabilizarnos de nuestros actos sin abandonarnos a las consecuencias de nuestros actos solos. Son etapas vitales y por eso tú y yo, de donde estamos rotos, es en esos lugares. Ahí empezamos. Ahí empezó la ruptura en tu corazón y en el mío. No hay nada más doloroso que sentir que aquel que debía amarme, que aquel que debía enseñarme el amor de Dios, no lo hizo. Por X o Y razón. Pero no hay nada más doloroso en la experiencia humana que sentir que mi papá no es confiable, que mi mamá no es confiable, porque en el principio no era así, porque en el plan original de Dios no era así, porque no hay nada más confiable que el Padre, nadie más confiable que el Padre. Y todo papá terreno, todo aquel que comparte por participación, por don misericordioso de Dios, el nombre de papá o mamá, esposo o sacerdote, tiene una responsabilidad enorme de reflejar la seguridad de Dios Padre. No en su comportamiento impecable, sino en la certeza de un amor que no se quita, en la certeza del cuidado. Igual que la madre, padres y madres reflejamos en esta tierra la paternidad de Dios. Por eso lo que hace la serpiente es meterse, romper, sembrar tentación y desconfianza en lo más sagrado que ese corazón tenía, que era la confianza en el Padre. La seguridad en el Padre. Esa era la fuente de la alegría en el principio. Que estoy segura en Dios, que estoy a salvo, que aquí puedo confiar, que en lo que Él ha creado para mí me está amando y me está cuidando, que su voluntad es lo mejor para mí, que Él sí quiere que yo sea como Él, que Él sí quiere que yo sea como Dios, que Él sí quiere que yo haga las obras que Él hace e incluso mayores aún. ¿No dice eso Jesús? La voluntad del Padre es que ustedes hagan las obras que yo hago e incluso mayores. ¿Ustedes saben quién está diciendo esto? La segunda persona de la Trinidad, el que caminó sobre el agua, el que convirtió el agua en vino, el que curó a los enfermos, le dio la vista a los ciegos, liberó a los cautivos, hizo oír a los sordos y andar a los cojos. Él dijo, quiero que tú hagas eso y más, porque tú eres como yo, porque eres como tu Padre. Con eso se metió Satanás en el principio y le creímos. Cuando aquel que era el fundamento de mi vida, lo que era la fuente de mi alegría, ya no es un lugar confiable para mí, yo voy a ir a buscar esa seguridad y esa confianza en otro lado. Ese lugar nunca queda vacío. El lugar que reclama confianza, el lugar en tu corazón que reclama descansar en alguien, en algo, confiar, ser abrazado, sostenido y protegido, nunca queda en vano. Por eso Eva no le dijo, es verdad, no soy como Dios, y se dio media vuelta y se fue. Ella buscó confiar en sí misma, porque ya no le quedaba nada más. E invitar a su esposo a confiar en sí mismo también, porque ya ni en ella podía confiar. Ni ella en él, que no la protegió de la tentación, ni él en ella. Porque lo que los unía era la confianza en el Padre. Porque lo que unía el vínculo del amor humano era el amor a Dios, la confianza en Dios. Si eso no está, no nos queda nada. Qué difícil es confiar que la persona que tengo al lado, aunque haya prometido y hecho votos para amarme el resto de la vida, realmente me quiera y quiera hacer el bien para mí. No confío. Y ya no quiero confiar mi felicidad en esta persona y ya no quiero esperar nada de esta persona. Y se ha vuelto viral eso de no confíes en nadie y no pongas tus expectativas en nadie y no esperes nada bueno de nadie. Obvio, en este mundo caído, cuando ya no podemos confiar en Dios, ¿qué nos queda? Pues intentar a medias confiar en nosotros. Pero ese no era el plan de Dios, que confiáramos en nosotros mismos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando Eva ya no va a lo que Dios le dio? Ya no confía en los frutos de Dios. Ella ya no extiende su mano para recibir del Padre lo que Él quería para ella. Ella, apoyada en sus fuerzas, arrebata lo que Dios no quería para ella. Y por eso la actitud interior es completamente distinta. Aquel que vive en el gozo de Dios, recibe de Dios. El gozo en Dios está directamente ligado a la apertura del que confía en Dios. No le tiene que arrebatar nada, solo recibe, como un niño en brazos de su madre, dice la Escritura. Eso dice el Salmo.
Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros, y no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre, porque sé que aquí estoy a salvo. Esa es la fuente de la alegría. Ese es el gozo espiritual de quienes son hijos de Dios desde el principio. Esa era la naturaleza del vínculo con Dios, confianza. Y como había confianza, había libertad. Y como había libertad, había gozo, alegría. ¿Cuál es el árbol de la ciencia del bien y del mal? El árbol era bueno y los frutos del árbol eran buenos. La Escritura en ningún momento dice: y vio Dios todo lo que había hecho menos ese árbol y dijo: es bueno menos ese árbol. Todo había sido creado por Dios y vio Dios todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Dios no les dice: no coman de este árbol porque es malo. Lo que el árbol de la ciencia del bien y del mal representa es la posibilidad de no confiar en Dios, porque solo el que es libre confía. Solo si yo soy libre, pongo el corazón, pongo la vida, pongo la eternidad, pongo toda mi identidad en aquel en quien estoy confiando. Por eso el nombre de este árbol es de la ciencia del bien y del mal. ¿A qué hace referencia la ciencia? Pues al conocimiento. El conocimiento del bien y del mal. Era la posibilidad de querer conocer por mi cuenta lo que es bueno y lo que es malo. La tentación que empezó con la desconfianza al Padre rápidamente da fruto en el pecado. ¿Y cuál es el pecado? Arrebatar una alegría sin Dios. Tú y yo, cada vez que pecamos, estamos buscando ser felices sin Dios. Yo elijo a mi manera lo que me conviene. Y cuidadito con que alguien me diga que esto no es, ¿no? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Ay, cuidadito con que alguien me diga que eso no se puede. Fecundación in vitro. Cuidadito que alguien me diga con que eso no se puede. Cambiarse de sexo. Cuidado, tú me vas a decir que no. Y ojo, estas son cosas obvias para el que esté caminando en el cristianismo. Espero yo, ¿no? Que las digo y a ti te resuena en la cabeza como: uy, sí, esa gente terrible. Terrible tú y yo, que también hemos recibido la verdad de Dios y le decimos: nah, a mi manera, yo elijo, yo determino lo que quiero y lo que me hace bien. Este es el resultado eterno de la libertad humana. Y es que tú y yo obtenemos lo que elegimos. Espero que eso no se te olvide y que no se me olvide a mí. Dios nos creó libres para obtener lo que elegimos. Eva quiso buscar un gozo sin Dios y obtuvo los frutos de eso que ella eligió. Después del pecado, después de la caída, cuando comen el fruto, viene la ruptura, ¿no? Se rompe la relación con Dios, se rompe la relación con ellos mismos y entre ellos, y se rompe la relación con el orden creado, con la creación. Cuando viene la ruptura del pecado, la ruptura en la relación con Dios, con ellos mismos, con su cuerpo, por eso se tienen que cubrir. No se cubren porque de repente el cuerpo sea malo. Se cubren porque esa desconfianza en Dios ahora es desconfianza entre ellos. Ya no puedo estar desnudo, sin vergüenza y sin miedo frente a ti porque ya no confío en ti. Pero ya tampoco ni siquiera puedo mirarme a mí mismo porque no confío en mí tampoco. Y no confío en que esto que veo sea bueno. No confío en mi dignidad, ni confío en el valor que tengo como hijo de Dios. No confío ni en ti, ni en mí, ni en Dios. Entonces, ¿qué hago? Voy y me escondo. Y esto es hermoso, hermanos, porque después del pecado, dice la Escritura que Dios estaba caminando. Dios llegó al jardín y caminó. Son palabras tan pequeñas, aparentemente tan sencillas, pero tienen tanto significado. Dios no llegó pisando fuerte. Dios no llegó corriendo para regañarlos y condenarlos y expulsarlos. Dios no llegó con una tropa de ángeles celestiales para bloquearles el acceso al paraíso. El Dios de la alegría caminando triste. Ahí hay otra paradoja. Que Dios, que es fuente de alegría, que es el gozo mismo, Dios, eterno gozo, haya querido experimentar el dolor y la tristeza. Que el que es el gozo supremo haya querido llorar de dolor. ¿Y cuántas veces Jesús no lloró las lágrimas del Padre? Y por lo tanto tú y yo podemos entender que incluso después de la venida del Mesías, sí se mantiene la paradoja del dolor y la alegría en Dios. Por causa del pecado, nuestro gozo en esta tierra no es pleno. Aquel que es el gozo nos permite unirlo al dolor. Por eso Dios no es ingenuo cuando te dice: regocíjate en mí. Por eso la iglesia no es ingenua cuando después de cada Eucaristía el ministro te dice:
Que la alegría del Señor sea tu fortaleza. Si necesitas fortalezas, porque probablemente van a haber cosas ahí afuera que te van a intentar destruir. Pero habrá una alegría que te sostendrá en medio de la tribulación. Cuando el Padre los busca después del pecado y les pregunta dónde están. Todos los días el Padre te pregunta eso a ti y a mí. En nuestras faltas de alegría, en tu tristeza, en lo que estás viviendo, te pregunta dónde estás. No porque Él no lo sepa. Dios omnisciente sabía dónde estaban y sabía cómo estaban. Y sabía cómo estás tú y cómo estoy yo. Sabe más de ti que tú mismo. Te conoce hasta el fondo, hasta el tuétano de tus huesos. Él sí sabe dónde estás. Los que no sabemos somos nosotros. Y por eso orar, hablar con Dios, es Él mismo ayudándonos a responder dónde estoy. Y el hombre, aún después de haber pecado, es capaz de verdad. Y le dice, es que tuve miedo y me escondí. Tuve miedo porque lo que elegí no está tan chévere. Esto que elegí me está matando y por eso me escondí, porque no me queda de otra. Porque ya no confío en dejarme ver por ti. Y ¿saben qué es lo hermoso? Hermoso. Que lo primero que Dios hace es fabricarles las pieles para que se cubran. Tras de que los que eligieron eso fueron ellos, fuimos nosotros. El que recubre la vergüenza del ser humano sigue siendo Dios. Por eso estamos en Adviento y ese es el gozo que celebramos hoy. Y es que en medio de toda la ruptura del pecado, en medio de todo el sinsabor de las decisiones que hemos tomado, Dios se hizo hombre y hay un nuevo Adán. Y por Él tú y yo podemos volver a confiar y podemos volver al Padre y podemos volver a ser hijos y podemos vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando San Pablo dice que la creación entera está esperando, expectante, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, está hablando de aquellos que sí podrán ser felices. Porque solo el que es libre podrá gozarse en Dios, aún en medio de la tribulación. Y a ti y a mí nos han abierto las puertas para eso. Hermanos, cuando el Padre llega y los reviste después de haber pecado, la Escritura nos dice que ellos son expulsados fuera, ¿o no? Son expulsados fuera de la presencia de Dios, son expulsados fuera del Edén y son lanzados hacia las consecuencias del pecado. Pero ojo, no es Dios quien los expulsa. Dios está respetando la libertad que les dio. Tú elegiste vivir sin mí, eso vas a tener. Tú elegiste amar sin mí, eso vas a tener. ¿Cuál es la buena noticia? El momento más oscuro de la humanidad en que decidimos matar a Dios es curiosamente el momento más gozoso de nuestra humanidad. Nos está hablando de un gozo que no es de este mundo, de un gozo que no siempre está lleno de risas y carcajadas y palmadas. A veces está lleno de lágrimas y de vacío y de incomprensión y de no entender qué está pasando y de soledad y de traición y de abandono y de Padre, ¿dónde estás? Jesús mismo lo experimentó. Padre, ¿por qué me dejaste solo? Y Él sabe que no está solo, Él sabe que el Padre está ahí, pero está sintiendo lo que tú y yo sentimos tantas veces, el abandono de Dios, el aparente abandono de Dios. ¿Cómo es que en eso que no tiene sentido estamos viendo el mayor gozo de Dios de salvarnos? Es un gozo que a veces viene acompañado de lágrimas, pero que tiene consecuencias eternas. Y por eso tú y yo podemos hoy elegir distinto. No por nuestras fuerzas, no con nuestros méritos, pero recuérdalo siempre, por Jesucristo, tú hoy también puedes obtener lo que eliges. Y si eliges a Dios, tendrás a Dios. Y si eliges un gozo que no pasa y que no depende de las circunstancias, eso vas a obtener. Es un reto, es el reto de todos los cristianos, es la lucha constante en no dejarnos robar el gozo, es decir, en no vivir lejos de nuestra identidad de hijos, en no negociar la libertad, en no buscar pequeñas alegrías a costa del gozo eterno. Que la Virgen, que es causa de nuestra alegría, eso decimos en las letanías, María causa de nuestra alegría, porque ella con su libertad, al decir sí, trajo al mundo al que es la libertad para nosotros. Que ella, que sabe lo pequeñitos, lo débiles, lo tercos y desobedientes que somos, interceda por nosotros para que aprendamos a vivir como hijos, a abrazar la libertad y a elegir a Dios para obtener el gozo de Dios. Espero que esto sea de bendición y le pido al Señor que a ti y a mí nos asista y nos consuele en medio de los dolores. Y quiero que sepas que aún en medio del mandato de Dios de que estés feliz y te goces en Él, tus sufrimientos le importan. Él no te pide que hagas como que no te duele o como que no existe.
Tus lágrimas también tienen un valor eterno si se las entregas a Él. Lo que a ti te duele, a Él le duele. Lo que a ti te hace sufrir, a Él también le hace sufrir. No es indiferente a tu dolor. Él no quiere ignorar tu dolor para que tú finjas estar feliz. Él quiere darle sentido a tu dolor para que encuentres en Él un gozo más profundo. ¿Cómo reconoces cuando en tu vida estás fingiendo ese gaudete y cuándo lo estás viviendo sinceramente? Pregunta. Me encanta. La escritura, vamos a la escritura. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Creo que en el gozo es exactamente igual. En todo es igual, pero ¿cómo sé yo que es algo fingido? Pues por sus efectos. No, papi, es que yo sí me sentía feliz. Por ejemplo, yo haciendo esto me sentía feliz. Con esta persona me sentía feliz. O en un momento concreto de oración, por ejemplo, sentí un fervor y una alegría y un gozo en Dios que wow. Ok. Eso en el tiempo, ¿cómo se sostuvo? Eso, ¿qué frutos dio? Porque cuando tú y yo no podemos ver frutos constantes en tu vida, pues de pronto es una alegría que no necesariamente tú estés fingiendo conscientemente. Yo no creo que tú seas un sociópata que sale de la casa diciendo voy a fingir hoy estar feliz en Dios y ser amable con todo el mundo y apenas regrese voy a ser un ogro en mi casa. No, no lo hacemos así. Pero por eso tenemos que ser muy conscientes de los frutos que nuestras decisiones y que nuestros comportamientos tienen. Entonces, si por periodos de tiempo tú te estás esforzando excesivamente o de pronto no te estás esforzando pero crees estar feliz, pero no tienes frutos de felicidad en tu vida, o las personas que te rodean no ven frutos de ese gozo al relacionarse contigo, pues de pronto hay algo que revisar. Siempre vamos a encontrar ambigüedad. En nuestro corazón, hermanos, la ambigüedad es lo más garantizado. Dice la Escritura que no hay nada más torcido y cochino que el corazón humano. Si tú estás buscando encontrar solo trigo o crees ver solo cizaña, no estás viendo bien. El Señor dijo que los dos van a crecer mano a mano. Ahora, ¿cuál alimentas tú? ¿Y cuál empiezas a podar? No, es que de pronto este gozo que estoy experimentando es algo que no está tocando mi comportamiento, no está tocando mis relaciones. No es que tú seas un impostor, es que hay que ir más profundo. ¿Cómo me anclo en el Señor más? ¿Dónde estoy eligiendo realmente en libertad? Porque no se trata solo de fingir o no fingir ser feliz. Es que es muy difícil ser feliz verdaderamente si en tu vida hay espacios de esclavitud. Si tienes relaciones contrarias a la voluntad de Dios, si consientes sentimientos, emociones, afectos contrarios a la voluntad de Dios, pues ahí no hay libertad. La esclavitud nunca va a dar como fruto el gozo, nunca. O sea, a medida que yo empiezo a reclamar espacios de libertad en mi vida, en mis decisiones, en mis relaciones, con el tiempo empezaré a ver los frutos de esa libertad.